Ya, chicos. Bueno, el tema es bocio nodular, bocio multinodular y nódulo tiroideo, ¿ya? Siguiente. Bueno, habíamos hablado, bueno, un caso clínico. Esta es una paciente, ustedes ven en la fotografía, es una paciente con un diagnóstico de bocio multinodular, cuenta con una TSH en rango de normalidad. Reevaluamos a esta paciente con una ecografía, en el cual presenta dos nódulos, uno de 1.5 centímetros que presenta microcalcificaciones, bordes irregulares e hipoecogénico, y otro de 1.8 centímetros hiperecogénico sin otras características de malignidad. Entonces, la pregunta, ¿cuál de estas siguientes afirmaciones es correcta? Que después lo vamos a verlas bueno, la respuesta me la van a dar al final, ¿ya? El nódulo de 1.8 debe ser biopsiado por ser dominante y el otro nódulo debe quedar en observación. Ambos nódulos no son tributarios de biopsia. Independientemente del resultado de citología, se puede realizar ablación con radiofrecuencia o terapia de yodo 131. Para descartar cáncer papilar de tiroides, se debe dosar tiroglobulina preoperatoriamente. El nódulo de 1.5 debe ser biopsiado y el nódulo de 1.8 puede quedar en observación. Hay esa duda, ¿no? Siempre nos quedamos con la duda. ¿Qué hacer cuando nos dice, sabe que doctora, tengo un nódulo en la tiroides? Siguiente. Bueno, la prevalencia de los nódulos va en cuanto al bocio, ¿no? La incidencia de bocio difuso y bocio nodular es dependiente de la ingesta de yodo en la población. En áreas con deficiencia de yodo, la prevalencia de bocio puede ser muy alta con múltiples nódulos. Ejemplo, como, digamos, antes no había yodo. Bueno, no es que no había yodo. Había yodo, pero digamos, no se daba a la población. Se daba solamente, consumíamos sal sin yodo. Y bueno, por esa deficiencia muchos pacientes o muchas personas tenían bocio. Y era el bocio endémico que se le conocía. Antes, bueno, también se le conocía como coto en un término quechua. Bueno, se dio la idea que se tenía que colocar la sal yodada y empezó ya a, digamos, a disminuir lo que era el bocio endémico, ¿ya? Con lo cual, digamos, bajo esta incidencia, es raro, digamos, hay todavía el bocio por deficiencia de yodo, es rarísimo, pero hay todavía zonas donde no se consume la sal yodada, solamente se consume sal sin yodo, digamos, la sal de maras que se llevan se consume sin yodo. Bueno, la prevalencia de bocio es más alta, digamos, en zonas donde no hay deficiencia, donde hay deficiente de yodo, y también hay la prevalencia de más nódulos. Bueno, en unos resultados en Singapur muestran una prevalencia del 2.8%. Hay un estudio que se hizo de Framiga donde la prevalencia del bocio multinodular en una población de 5.234 personas, un 60%, perdón, en una población de mayores de 60 años fue del 1%, bajísimo, ¿no? Y el 7 al 15% de nódulos tiroideos pueden conllevar riesgo a malignidad. Ojo, 7 a 15%. No es que todos los nódulos son malignos. Siguiente. Entonces, la incidencia y prevalencia de los nódulos tiroideos ha aumentado también con la aparición de los estudios complementarios, con la aparición de la ecografía, la aparición de la tomografía. Es importante, siempre les he mencionado, el examen físico, pero ya con estos estudios uno pide o indica una ecografía de cuello, ¿no? Porque piensa que tiene digamos, hay una inflamación de ganglios o hay adenopatías. Y resulta, bueno, que incidentalmente encuentran nódulos tiroideos, al igual que en ecografía. Eso también, perdón, eso pasa también con la tomografía. Se le pide una tomografía de tórax y aparecen ahí los nódulos tiroides, los nódulos en tiroides. Los nódulos son asintomáticos cuando son pequeños. Claro, cuando ya son grandes, masas de 5 centímetros, ya pues ahí sí presenta sintomatología. Sin embargo, si son pequeños, no presenta sintomatología. Ya, bueno, mencionan acá que el paciente con un solo nódulo palpable, digamos, va del 20 al 48%, y estos pacientes, bueno, se les pide una ecografía y tenían más nódulos en la ecografía, ¿no? Se detectó con la ecografía. Siguiente.
Y mencionar que, bueno, de los cánceres de tiroides de un 7 a un 15% que habíamos mencionado de estos nódulos, hay el cáncer de tiroides, es el quinto tipo más común de cáncer diagnosticado en mujeres, ¿no? Equivalente con el linfoma de Hodgkin y el melanoma. Bueno, acá para un valor nos menciona que 300.000 pacientes en Estados Unidos actualmente viven con cáncer de tiroides. 300.000, casi es todo Cusco, un poquito menos. Siguiente. Entonces, dentro de los factores de riesgo que tenemos para formar nódulos tiroideos, bueno, nódulos primarios, vamos a tener la heterogeneidad de las células foliculares, bueno, que va a haber una adquisición de nuevas cualidades hereditarias de la replicación de las células epiteliales, es decir, hereditario. Anormalidades en las estructuras y funcionales de los bocios en crecimiento, eso también tiene que ver mucho, ¿ya? Es la deficiencia de yodo. Perdón, es la función de crecimiento de la glándula tiroidea. Dentro de los factores secundarios, no significa que todas estas personas van a tener un nódulo, no. Mucho es la genética. Va a depender la edad, aparecen los nódulos, puede aparecer en niños, adultos, el género, y es más en mujeres, el nivel del yodo, el historial de exposición a radiación, irradiarse, hacer una tomografía y quiero de todo mi cuerpo cada 6 meses, no. Síndromes genéticos, como mencionamos ahí, de método de detección, digamos, va a depender si acá, bueno, si nos hacemos ecografía, tomografía de diferentes del cuello, va a aparecer, ¿no? Historial familiar de cáncer de tiroides, esto es muy importante. Si nuestro familiar tiene cáncer, digamos, de tiroides, nosotros tenemos un alto riesgo. Entonces, los controles de la ecografía hay que hacernos. Si tenemos ya, no sale que no tenemos, entonces al año o cada 2 años, si es que no tenemos. Y si es que tenemos que hacer el control más seguido, ¿ya? Otros factores de riesgo, digamos, aumento del IGF-1, pacientes con acromegalia, tabaquismo, alcoholismo, fibromas uterinos, tabaco, alcohol, no se fume en exceso, pues se dice no fumar, no, alcohol, todo es por algo, todo es factor de riesgo, pues siempre dicen, tabaquismo no, alcoholismo tampoco, alcohol no. Siguiente. Bueno, así, aquí sí es lo importante. Que puede, digamos, que ya tenemos el nódulo, y ese nódulo, digamos, hay factores de riesgo que incrementan su malignidad, sí. Las mujeres tienen más incidencia de poder tener el nódulo, pero se puede malignizar más en varones, ¿ya? Es decir, que en un varón que sea joven encontramos un nódulo, biopsia. La irradiación, digamos que ya recibe irradiación cabeza y cuello, y bueno, muy joven, edad avanzada, ¿no? En 30 y 60 años. Menos de 30, es decir, a ustedes que tienen menos de 30, les identifican un nódulo con características medias raras, entonces biopsia. A un varón con mayor de 60 años le identifican un nódulo, biopsia, ¿ya? Bueno, y mencionan factores anticonceptivos, perdón, factores protectores, los anticonceptivos altos, eso es en mujeres, varones no, pues. Y uso de estatinas, ¿no? Menciona que son. Siguiente. Un poquito de lo que es la fisiopatología del bocio del nódulo multinodular y del nódulo. Bueno, como les mencioné, una de las etiologías principales es la deficiencia de yodo, ¿ya? En pacientes que están eutiroideos, es decir, que no tienen esto, que no tienen, el TSH está normal y el T4 libre está normal. Según este autor, David Mary, se produce primero es la formación del nódulo por una deficiencia de yodo. En una primera fase hay una hiperplasia por estimulación de la TSH resultante, eso es lógico, ¿verdad? Luego hay hay una reposición de yodo, pasa a una fase de reposo y en una segunda fase hay un almacenamiento coloide, produciendo lo que es el bocio coloide. Siguiente. Hay bases genéticas también para lo que es la formación del bocio multinodular o adenomas no tóxicos, que estos van a estar ligadas al patrón hereditario, ¿no? Por ejemplo, digamos, cuando hay alteración en los cromosomas XP22, cuando hay también alteración en los cromosomas 3Q26,
con sus alelos 1, 26 y 3. Y bueno, para decir lo que es, para decir qué tipo de componente es, bueno, es un componente hereditario autosómico dominante, ¿ya? Y que bueno, y acá más nos mencionan, ¿no? En la flechita grande nos dice la síntesis de hormona tiroidea y la resistencia a la acción de esta hormona tiroidea va a producir una elevación de la TSH en algunos casos. Hay estimulación de prolongación de crecimiento de los folículos a nivel de la tiroides y nos va a producir el bocio, una hipertrofia. Y aquí en rojito, pues menciona los genes que están implicados en lo que es los cromosomas, ¿no? Que nos producen o que están implicados en los nódulos, en la formación de nódulos. Siguiente. Bueno, causas más de que decir causas benignas, digamos, bueno, ayer alguien me preguntó sobre la tiroiditis de Hashimoto bueno, que da como un factor de riesgo para la formación de linfoma, sí es cierto. También nos da para la formación de nódulos, pero es un nódulo benigno, nos menciona, ¿ya? Entonces, en la tiroiditis Hashimoto, les mencioné que en la estructura, bueno, en la ecografía podríamos ver un patrón macronodular, cuando a veces se confunde con un nódulo, hacemos la biopsia y sale benigno. Los quistes coloides, se pueden encontrar formaciones quísticas a nivel de la tiroides, es líquido, eso es benigno, ¿ya? Adenomas coloides igual, son benignos. Las adenomas de las células de Halter también, pero que sean con patrón microfoliculares, son benignos, encontramos. Adenomas foliculares, que son los adenomas celulares o microfoliculares también. Cuando estas presentaciones encontramos en, una, en un resultado de una biopsia, son benignos. Si encontramos otros patrones, son malignos, es decir, que nos digan si hay cáncer papilar de tiroides o cáncer folicular de tiroides o cáncer anaplásico de tiroides. Siguiente. Ya, bueno, son digamos, que esos nódulos al ser biopsiados nos dan malignidad. Les mencionaba el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, carcinoma medular, carcinoma anaplásico, el linfoma de tiroides, un carcinoma metastásico, ¿no? De mama, que sea tiroides, ¿no? Entonces, cuando escuchamos nosotros estos tipos de carcinomas son malignos, ¿ya? El más agresivo es el medular y el anaplásico. Siguiente. Entonces, cuando vemos un nódulo, bueno, decimos, ¿qué hacemos? Así, ¿qué le hacemos primero? Una ecografía, le operamos de frente, bueno, hay test de moleculares, es decir, a la paciente le hacemos un test molecular, bueno, esto es un poco costoso, y vemos qué tipo de, digamos, si es benigno o maligno. Eso nos dice, es benigno o es maligno, ¿no? Pero cuesta un montón. Si hacemos la biopsia o no hacemos la biopsia o la ecografía, son muchas opciones, ¿no? Pero empezamos primero es una ecografía, ¿ya? Y después viene lo siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, con esta diapositiva nos muestra, bueno, es lo que es el bocio multinodular, que también vamos a hablar en las siguientes. Bueno, cuando se trata de un proceso que es bociógeno, eh, bueno, pero no era una neoplasia exactamente, ¿ya? Podían tener bocio multinodular se dice cuando hay más de 2 o 3 nódulos en la tiroides, ¿ya? Muchos creían a la palpación que eso era un cáncer, una neoplasia, ¿ya? Pero no, muchos pueden tener un bocio multinodular, pero aún siendo benigno, ¿no? En un estudio retrospectivo en pacientes con bocio nodular se les hizo biopsia a más de 1 o 2 nódulos, perdón, se les hizo una BAP, y bueno, se encontró que un 5% tenía un cáncer de tiroides, que es bajo, claro, bajo, tampoco no es tan bajo, no 5%. Y en otro,
Y en otro estudio, el riesgo de, bueno, de malignidad es similar en uno o dos nódulos, o en múltiples nódulos, ¿no? Cuando encontramos un bocio multinodular, hay que evaluar primero el nódulo dominante, es decir, el que sea más grande, y lo otro, el que tenga características de malignidad. Si dos o tres o nódulos tienen características de malignidad, los tres se estudian. ¿Ya? Siguiente. Bueno, en la ecografía, pedimos una ecografía, lo primero que hacemos cuando encontramos un nódulo tiroideo después de la examinación, del examen físico. Es un método sensible en un 95%. Puede identificar nódulos de hasta 1.2 milímetros, eso es cierto, chiquititos. Debe realizarse, bueno, lo ideal es que debe realizarse antes de realizar, digamos, o hacer cualquier prueba, ¿no? Y hay que sospechar, digamos, o hay que descartar características de malignidad, que luego les voy a mostrarles cuáles son las características de malignidad. En esta imagen, ustedes pueden ver el nódulo, si ustedes ven, bueno, esto es una ecografía Doppler, lo azulito es circulación venosa y lo rojo, ya saben ustedes, es la arterial. En la parte en la imagen, en la parte derecha, ustedes van a ver, hay un nódulo, es hipoecogénico, ¿ok? El negrito ese creo que es el cual es hipoecogénico, bordes regulares. Esto parece un quiste, esto es un quiste, ya parece un quiste complejo, dividido, tabicado. En la imagen a la izquierda, donde ustedes ven bueno, en ecodoppler, en la circulación ven ahí un azulito, puntuaciones azulitas, ese es un nódulo, ¿ya? Es un nódulo hipoecogénico, es diferente al de la derecha que es más oscuro. Este es hipoecogénico, ¿ya? Bordes regulares y es pequeño, ¿no? Siguiente. Les he hablado características de malignidad, ¿verdad? Entonces, les voy a mencionar también cuáles son las características de benignidad. Entonces, ustedes han llevado imágenes ya, ¿cierto? Entonces, en las imágenes en ecografía les he hecho cuál es hiperecogénico, cuál es hipoisoecogénico. Entonces, benigno, digamos, encontramos nosotros un nódulo y decimos es hiperecogénico, bueno, tiene características de benignidad, halo translúcido y márgenes regulares y bien definidos. Entonces, malignidad será, pues, es un patrón hipoecogénico, tienen márgenes irregulares y no definidos. En este caso, si ustedes ven en la parte izquierda, en la primera figura de la izquierda, es un quistecito chiquitito, bordes refinidos y circular. En el segundo, ustedes también ven, este es un quiste complejo, ya en la imagen del medio. No solamente es una de las lesiones. Ah, no, perdón. En la imagen del centro es una imagen definida, ¿ven? Lo que está más a la izquierda es la carótida, ¿ya? Que a veces se confunden, se puede confundir, pero no, es imposible que se confundan cuando uno saca la ecografía. Son la carótida, ¿ya? Lo que esté en el medio, eso sí es un nódulo. Bueno, es un quiste, es bordes definidos, y el de la izquierda y el de la derecha también, ¿no? Ustedes, bueno, esta es la misma imagen del medio, bueno, no tiene circulación periférica, es definido, y como les mencioné abajo, esos dos imágenes que parecen, que todos son hipoecogénicas, al Doppler, ustedes ven hay circulación venosa, ¿ya? Entonces, benigno decimos, es sugerente a benigno cuando es hiperecogénico y tiene bordes definidos regulares. Siguiente. Maligno, bueno, ya me había adelantado. Es cuando es hipoecogénico, márgenes irregulares, vascularidad incrementada, y el otro es importante, el más alto que ancho, ¿ya? En esta imagen de la derecha, ven ustedes un nódulo, bordes tan regulares, es hipoecogénico, o decimos hipoecogénico cuando tenemos que comparar con la tiroides. Lo que está al lado es la tiroides, donde dice 2.5, esa es la ecoestructura de la tiroides. Entonces ustedes ven ahí, eso es isoecogénico. Y a comparación de la imagen que tenemos, esto es hipoecogénico.
¿ya? Lo otro, siempre hacemos mediciones del nódulo. Medimos el alto, el ancho y el longitudinal. Entonces, si nosotros tenemos la medición del ancho, digamos, con primero el ancho, ¿verdad? 1.6, la línea longitudinal, o bueno, longitudinal, eso es el ancho. Pedimos el alto, es la línea blanca. Entonces, si el alto es más que el ancho, tiene características de malignidad. Ese es un nódulo maligno, ¿ya? Bueno, y acá en la imagen también de la izquierda vemos cuando al ecodoppler, digamos, esta es una imagen con bordes irregulares, es hipoecogénico también. Siguiente. Bueno, lo otro que tenemos que también tener en cuenta es otras características de malignidad, son las microcalcificaciones, ¿ya? Las microcalcificaciones también nos dan una característica de malignidad. Si vemos, si nos dice el ecografista que hay microcalcificaciones en la tiroides, hay que estar alertas para estar haciendo una biopsia, una VA. Hipoecogénico, que sea sólido, bueno, el halo, vascularidad nodular, márgenes irregulares, y el alto más que el ancho. Esas son características de malignidad. Estas 7, ¿ya? Ven sí las que son más que la que sí, esta sí va a ser tiene una alta probabilidad de cáncer, es lo que es el alto más que el ancho, ¿ya? Bueno, y que el tumor sea sólido, no es, bueno, claro, siempre tiene puede ser una característica de malignidad, pero es menos en cómo se demostró en este estudio, ya tiene una especificidad del 18%, frente a, bueno, esta característica del alto más que el ancho, que es un 92%. Siguiente. Bueno, siempre vamos a pedir lo que es cuando encontramos un nódulo, hormonas tiroideas, y les mencioné que si encontramos, bueno, también pedimos lo que es anticuerpos, si es que queremos saber si es una Hashimoto o no, y si bueno, nos va a salirnos, si es que encontramos un Hashimoto, bueno, pueden formar nodulaciones, ¿no? Pero como les mencioné, en el Hashimoto, en lo que es el patrón ecográfico, hay nódulos, ¿no? Es un patrón pseudonodular. A ver qué más. Ya, el otro. Cuando tenemos un TSH elevado, es decir, que es un hipotiroidismo, tiene un nódulo, darle, digamos, la levotiroxina que damos, muchos piensan eso, que la levotiroxina va a reducir el tamaño del nódulo. No, no reduce. Estabiliza o, digamos, controla el hipotiroidismo, pero no reduce, ¿verdad? Y cuando hay, bueno, una TSH suprimida, que es un hipertiroidismo y presentamos un nódulo, puede ser un nódulo tóxico. Ahí pedimos lo que es gamografía con 123 para confirmar el diagnóstico, ¿no? Es raro, bueno, se le mencioné que se le dice nódulos calientes a estos nódulos. Es rarísimo que haya malignidad. Es rarísimo. Los nódulos fríos, los que no captan yodo, eso sí, esos hay que tenerle respeto. Siguiente. Bueno, les mencioné también que apareció la tomografía, la resonancia, bueno, que nos da o hay hallazgos de incidentaloma, ¿no? Pero no nos es útil para dar las características de si hay malignidad o no. No voy a pedir, tengo un nódulo y voy a pedir una tomografía, no. Cuando pedimos la tomografía o la resonancia, cuando esos pacientes tienen bocios grandes y van a entrar a la sala, entonces el cirujano quiere, digamos, ver qué otras estructuras afecta. Eso, para eso se pide la resonancia o la tomografía, ¿ya? Pero no nos ayuda con lo que es las características, para saber las características de malignidad. Generalmente, bueno, los endocrinos hacemos la ecografía de tiroides porque buscamos todas esas características para decir si es maligno o si es benigno. Siguiente. Cuidado que pidan tomografía, resonancia de cuello. No. Bueno, y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con, digamos, cualquier masa que podamos encontrar en el cuello, y esto va a depender de la edad y presentación del paciente. Pues, digamos, hay que hacer diagnóstico diferencial con algunas masas que, digamos, que puedan ser congénitas, anomalías vasculares en los pequeños,
a los ganglios inflamatorios, los ganglios adenopatías, también hay que tener en cuenta, y neoplasia, ¿no? Que sean metástasis de otras regiones a nivel del cuello, primarias o metastásicas. Es raro, pero sí hay metástasis de otros órganos a tiroides. Es rarísimo. Más es de tiroides, digamos, los órganos donde pueden dar metástasis, los cánceres de tiroides es pulmón, más y luego va a cerebro, ¿ya? Pero que de otro órgano venga tiroides es rarísimo. Siguiente. Bueno, les he hablado en todo lo que es el BAF, ¿no? El BAF es una biopsia con aguja fina que es con guía ecográfica, ¿ya? Es lo que hacemos, eso es lo que se hace primero. Es la biopsia con aspiración con aguja fina. Eso es, digamos, es citológico, pero quien nos va a dar el diagnóstico es la biopsia, ¿no? De la pieza operatoria. Eh, bueno, hay muchos factores que van a influir en lo que es el riesgo de cáncer de tiroides. Hay factores del paciente, como les mencioné, la edad, el sexo y las características del nódulo. Si encontramos un nódulo con microcalcificaciones hipoecogénico en un varón joven, ya pues hay que estar alerta, ¿no? Eso hay que hacer la biopsia sin pensarlo. Bueno, hay que seleccionar el nódulo en el cual se va a hacer la biopsia. Se realiza la biopsia en nódulos que tengan patrones de malignidad. Pero si es un nódulo que no tiene características o no tiene patrones de malignidad, no le vas a hacerlo, pues. No le vas a pinchar si tiene 6 nódulos, no. ¿Ya? Bueno, ¿quién realiza las VAB? Bueno, son varios especialistas, lo puede hacer el cirujano de cabeza y cuello, el radiólogo, el endocrino también nosotros realizamos lo que son las biopsias de nódulos, ¿ya? Siguiente. Entonces, hay una guía de la Asociación de Tiroides, de la Asociación Americana de Tiroides, en el cual nos da las características, ¿no? Las características de los nódulos y el riesgo de malignidad de acuerdo a las características. Bueno, si ustedes van a ver la imagen, se ve la imagen, ¿verdad? Hay desde el que tienen alta sospecha que va de un 70 a un 90%, y si ven en las imágenes, eso va en la parte superior. Ahí en esta imagen hay microcalcificaciones, esos puntitos, chiquititos, eso es microcalcificaciones, ¿ya? Es un nódulo hipoecogénico, y si bien siguen viendo las imágenes, es bordes irregulares hipoecogénico. Calcificaciones, microcalcificaciones, lo puede hacer macrocalcificaciones. En la imagen donde dice alta sospecha, donde está la flechita, si ven, hay macroclasificaciones que se le dice ese patrón va en cáscara de huevo, ¿ya? Y bueno, y cuando hay compromiso de ganglios, tiene mayor riesgo. Entonces aquí hay un compromiso de ganglios vecinos. Una sospecha intermedia va de un 10 a un 20%, va cuando hay nódulos y, bueno, que no tienen bordes regulares y es hipoecogénico, ¿ya? Sospecha baja va de un 5 a un 10% de malignidad. Son nódulos, son isoecogénicos, bordes irregulares, ¿ya? O nódulos complejos, compuestos. Ustedes ven, hay parte líquida y hay parte sólida. Los nódulos que son de muy baja sospecha, es un 3%, son quistes, ¿no? Son quistes complejos o tabicados. Y los que están menos, los que son benignos son los quistes coloides, los quistes que son pura agua, en menos de un 1%, ¿no? Pero hay un 1% que puede ser pues, maligno, ¿no? Y eso, digamos, para hacer la biopsia o hacer el block cell se tiene que tomar algunas características como es el tamaño. Va del tamaño, si es de 1.5 a 2 centímetros, si es más, hacemos la biopsia de los nódulos. No todos, digamos, un nódulo que vamos a encontrar que tiene características benignas y mide 2 centímetros, no lo dejamos porque no tiene características malignas, no. Hacemos la biopsia, que eso lo vamos a mostrar después, ¿ya? Entonces, más riesgo es a los que tienen las características que les he mencionado, las malignas, ¿no? Microcalcificaciones, bordes irregulares, circulación, vascularización central. Siguiente. A ver, bueno, eso es lo anterior, que esto ya, pero es con la biopsia, que se recomienda, perdón, para la biopsia. Y es lo mismo que les mencioné en la anterior diapositiva, cuál es el riesgo de malignidad y cuál es el punto de corte para el tamaño del nódulo, ¿no?
Si nosotros vemos un nódulo menos de 1 centímetro con microcalcificaciones, le realizamos la biopsia, sí o sí. Igual hasta, digamos, lo que es sospecha intermedia. Baja sospecha, bueno, realizamos la biopsia cuando el nódulo tiene mayor a 1,5 centímetros. Y cuando, muy baja sospecha, cuando el nódulo tiene el tamaño mayor a 2 centímetros. Bueno, benigno, como les mencioné, es una opción para realizar una biopsia o el líquido se puede sacar para un block cell. Eh, bueno, hay un porcentaje de 1%, ¿no? Siguiente. Entonces, esto es una imagen de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Eh, entonces, muestra, ¿no? Desde el quiste que es puro, lo verdecito es benigno, hasta que llegamos a una historia de alto riesgo, ¿no? Las características que les he mencionado, que sí nos dicen que es un cáncer, ¿no? Siguiente. Bueno, otro que ahora se usa mucho, que usamos, es una clasificación, es la de tiras, que es de la Asociación de Radiólogos, que es una del 2017, en los cuales también se utilizan las características que les mencioné, la composición si sólido o líquido, la ecogenicidad, el alto que el ancho, los márgenes y si hay, digamos, algo, ¿no? Bueno, también nos da el riesgo, la categoría de riesgo, y nos dice si hay que hacer o no hay que hacer la biopsia con aguja fina. Siguiente. Entonces, este es el TIRADS, ¿ya? En la composición hay una escalita que nos dice si es quístico, es 0. Si es espongiforme, es 0, la característica del nódulo. Si es sólido, vale 1 punto. Si es un sólido complejo, 2 puntos. En la ecogenicidad, si es anecogénico, hiperecogénico, hipoecogénico. Si es anecogénico es 0. Si es hiperecogénico es 1, también tiene su puntuación. Si es hipoecogénico vale 2 puntos. Si es muy hipoecogénico, 3 puntos. En las medidas, si es el ancho es igual que el alto, 0. Pero si el alto es mayor que el ancho, vale 3 puntos. En los márgenes, si son bordes, digamos, son bordes definidos, 0. Si son bordes lobulares o irregulares, 2 puntos. Si tiene una extensión extratiroidea, vale 3 puntos. Esto va en las clasificaciones. Si no hay clasificaciones, 0. Si hay macroclasificaciones, 1 punto. Si hay clasificaciones periféricas como huevo, cáscara de huevo, 2 puntos. Y si hay microclasificaciones, eso es 3 puntos. Entonces, de acuerdo a eso, sacamos un puntaje. Digamos, el nódulo lo vemos en la ecografía y buscamos esas características y damos una puntuación. Si son 2 puntos, digamos, si es 0, bueno, ese es benigno. No hay que hacer nada en ese paciente. Si son, bueno, tiene 2 puntos, es sospechoso, ¿no? Es un tiras 2, pero tampoco amerita una biopsia, como menciona ahí. Si llega a 3 puntos, es medianamente sospechoso y vamos a realizar la biopsia cuando el nódulo mide más de 2,5. Y bueno, y si mide 1,5, quedamos en observación. Si tiene una puntuación de 4 a 6, es un TIRAS 4, ya tiene una sospecha moderada, alta sospecha. Entonces, realizamos la biopsia cuando el nódulo mide más de 1,5, es diferente, y estamos en observación cuando es mayor de 1 centímetro. Y cuando es 7, tiene una puntuación de 7, es un TIRAS 5, es alta sospecha de que sea un cáncer. Y como en la anterior guía, hacemos la biopsia cuando el nódulo tenga un tamaño, incluso menos de 1 centímetro, y lo tenemos en observación cuando es mayor a 0,5 centímetros. ¿Ya? Esta es otra escala que nos sirve para ver, agarramos la ecografía y vamos buscando esas puntuaciones, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí está más bonito. Ay, me había olvidado que había esto. Bueno, eso lo leen, ¿ya? Es lo mismo. Hay tiras del 1 al 5. Bueno, y les mencioné que tiene alta más sospecha de cáncer, es el tira 5, ¿no? Siguiente. Me había olvidado que estaba acá. Entonces, vamos a realizar lo que es la biopsia. Y en la biopsia nos va a dar una clasificación. Y la clasificación es de Bethesda, ¿ya? Nos va desde benigno hasta lo que es maligno.
y nos va a dar, ¿no? Qué tipo qué qué se sospecha. Esto lo hace el patólogo, ¿ya? Sacamos la muestrita con con la aguja fina de la tiroides, aspiramos, ponemos en láminas y luego eso mandamos al patólogo y él nos va a dar la clasificación. Siguiente. Bueno, la clasificación que les mencioné es de Bethesda. Entonces, el patólogo ve, analiza y nos va a dar esta clasificación. Uno, lo que está en blanco es no satisfactorio, es decir, sabe que no ha sacado bien su muestra, procese a otras, hay que repetir. Luego nos va a dar un Bethesda 1, que es benigno, de 2 a 4. Cuando tenemos ese Bethesda, es observación, es decir, que al siguiente año tenemos que hacerlo nuevamente. Pero si hay en lo amarillo, es un Bethesda 3. Si nos menciona que hay una atipia folicular, lesión, digamos, que es una AUS o un flux significante, que hay un riesgo de cáncer de un 5 a un 15%, se puede repetir la biopsia. Bueno, en muchos de los casos, cuando nos sale un Bethesda 3, mandamos a cirugía. Ya no repetimos. Si es un Bethesda 4, que es una neoplasia folicular, que va de un 15 a un 30%, al igual que de un Bethesda 5 y un 6, que es, bueno, acá el Bethesda 4 es acá no está mencionado, ya. Bethesda 4 es el naranja, 5 es el rosado y 6 es el malignidad. Entonces, 4, 5 y 6 ya, eso es cirugía, ¿ya? Cuando se hace la cirugía se manda a patología y el patólogo es el que nos va a confirmar recién qué tipo de cáncer es, ¿ya? Entonces, cuando sale Bethesda 1, hay que hacer lo que es, hay que repetir la biopsia. Bethesda 2, que es benigno, hay que hacer la observación y la repetición de la biopsia, pero al siguiente año. Y cuando es a 3, bueno, se repite la biopsia o, bueno, nosotros, como les mencioné, ya mandamos a cirugía. Siguiente. Bueno, los nódulos que tienen alta sospecha, hay que repetir la ecografía y la biopsia en cada 12 meses, cada año. Bueno, bueno, es un nódulo pequeño de baja sospecha, digamos un quiste, y bueno, podemos repetir la biopsia o podemos repetir la ecografía de 12 a 24 meses. No es necesario que lo saquen cada mes, no. Y los nódulos con muy baja sospecha, bueno, la vigilancia, como les mencioné, hay que hacerlas, ¿no? Más o menos cada 2 años. No es necesario hacerlo cada 6 meses, pero los que son altas sospechas, sí. Si sale la biopsia negativa, hacemos volver, digamos, y pensamos que puede ser un cáncer, la hacemos en 6 meses. Podemos repetir la biopsia incluso en 6 meses. Siguiente. Bueno, la cirugía, como les mencioné, eso lo hace el cirujano de cabeza y cuello. Ellos van a ver qué tipo de cirugía van a hacer, si es una tiroidectomía total o casi total o una lobectomía, ¿no? Ya no les voy a decir los demás. Las complicaciones sí que puede haber en una cirugía de tiroides y más si es una tiroidectomía total, puede haber lesión a nivel del laringio recurrente, puede haber algún daño en la tráquea o en la paratiroides. En la paratiroides lo que puede hacer es, si es un cáncer maligno, muchas veces también la paratiroides se retira, las paratiroides, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta qué complicaciones puede haber en un paciente con una cirugía de tiroides. Siguiente. Bueno, esto ya les mencioné, esto es de la observación que tenemos que hacer cuando hacemos la observación de los pacientes, ¿no? Del bocio, del nódulo que estos pacientes van a tener, cuando se les repite la ecografía y cuando se les repite la biopsia. Se recomienda repetir VAP solo en casos, digamos, que los nódulos tengan signos clínicos de sospecha de malignidad, ¿ya? Eso siempre. No es, tengo un nódulo, ustedes encuentran un nódulo, un quistecito en sus familiares, biopsia, no. Déjenlo ahí. Siguiente. Bueno, dentro de las conclusiones, hay que medir el TSH si es como paso inicial para ver si hay una disfunción, hay una disfunción tiroidea, para ver si encontramos un nódulo, es hiperfuncionante o es un nódulo frío. Porque muchas veces, ya antes incluso de ver, no vienen los pacientes por la sintomatología de hipotiroidismo, sino vienen porque tienen un nódulo ahí en su tiroides. Hay que ver, hay que medir la TSH.
Los nódulos se selecciona, o los que van a requerir biopsia, de acuerdo a las características ecográficas, la historia clínica y la tasa de crecimiento. También es una sospecha, ¿no?, de malignidad. Si el nódulo hace un mes medía 1 centímetro y ahora está midiendo 5 centímetros, bueno, es más sospechoso de que sea maligno, ¿ya? Ese incluso va a cirugía de frente, pero lo ideal también es siempre primero hacer lo que es la biopsia. El ultrasonido y la biopsia con guía ecográfica son esenciales para excluir la malignidad. Nada de pedir tomografía, pedir resonancia. Primero la ecografía, luego la biopsia. Solamente en casos específicos es la tomografía y la resonancia. El seguimiento periódico con la ecografía para monitorizar el crecimiento y si justifica hacer nuevamente una biopsia, es decir, si ahora le hacemos una ecografía y dentro de 6 meses ha crecido, también se les realiza la biopsia, ¿ya? Los pacientes con nódulos malignos confirmados y aquellos con bocios benignos sintomáticos deben ser referidos para una cirugía, ¿no? Bocios benignos me refiero a grandes nódulos, ¿no? Que sean benignos y que tengan, digamos, que molesten o que complican las actividades diarias del paciente, como comer, deglutir, esas tienen que ir a cirugía. Bueno, hay varios tratamientos que se pueden hacer para un nódulo, pero hay que ver cuál es, bueno, la relación riesgo-beneficio, ¿no? Digamos, si te sale un Bethesda 2 que es benigno, mucha gente lo manda para cirugía. Ah, cirugía, ¿por qué puede ser? No, pues, recuerden que cuando hacer una tiroidectomía, ese paciente va a necesitar reemplazo de levotiroxina. Entonces, si es nódulo, es benigno y no te hace nada, déjalo ahí. Hay que dejarlo ahí. ¿Ya? Siguiente. Nada más. ¿Y el caso clínico? Ya. Entonces, regresamos a la primera diapositiva. Tin, 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 porfis. Ya. Entonces, Milenka, para que des tu examen. Milenka, ¿estás ahí? Milenka. ¿Está Milenka? Bueno, no está la Milenka. Después que no me diga, voy a dar examen. Ya. A ver, ya. Entonces, en esta imagen, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice? La E sería, doctorita. La ¿Quién última. me dijo? Diana Cala. Diana. La E. Muy bien, Diana, la E. ¿Ya? El nódulo de 1.5, ¿qué características de malignidad tiene? Microcalcificaciones, bordes irregulares e hipoecogénico. Mientras el de 1.8 es más grande, pero es hiperecogénico sin otras características de malignidad. Al que vamos a realizar la biopsia es al de 1.5. Me hace recordar, Diana, para ponerte 0.5 puntos en tu examen. ¿Ya? Ya, Entonces, doctorita. tienen que estar atentos, pues. Eso es, ¿ya? Hay que valorar, no es todos los nódulos que se biopsia. ¿Alguna duda, chicos? Doctorita, entonces solo con respecto al tamaño, a lo que estoy entendiendo, si es mientras más pequeño, es más probable que sea maligno. No, no es el tamaño. Ojo, el tamaño no es. El tamaño ya nosotros vemos o analizamos de biopsiar cuando tenemos, digamos, analizamos primero, ¿no? Les he dado dos tablas, la de la ata y lo que es el T-rex. Entonces, en este caso, el primer nódulo, independiente del tamaño, tiene microcalcificaciones, bordes irregulares y es hipoecogénico. ¿Eso qué nos dice? Son características de malignidad. Malignidad. Malignidad, doctora. Si este nódulo mediría menos de 1 centímetro, igual hago la biopsia. Si mide 5 centímetros, igual hago la biopsia. En cambio, el otro, independientemente del tamaño, si es hiperecogénico, bueno, que tenga 5, digamos que tenga 3 centímetros. ¿Le hago la biopsia? Sí, le hago la biopsia. Si hagamos la tablita del Tiller. Bueno, aunque no nos da más características, ¿no? Si es hiperecogénico, ¿cuánto es el puntaje? 1. Pero si es sólido,
porque el quiste no va a tener ecogenicidad. Entonces, si es sólido, nos vale una puntuación de 2. Luego, ¿qué más? Bordes regulares es 0. Entonces, más que el tamaño, digamos, son las características. Ya cuando tenemos las características y clasificamos, si es un tiras 2, 3, 4, 5, vemos el tamaño cuando debemos realizar la biopsia. ¿Me dejé entender? Sí, doctorita, gracias. Sí, doctorita. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe. Doctora, ¿en qué caso le pone la A tomografía? ver, Alicia, Andrea Alicia. Doctora, ¿en qué caso hay que pedir la tomografía? En algunos casos, ¿en qué? Les he dicho que tomografía se pide solamente en algunos casos, cuando son bocios grandes o son nódulos grandes que tienen que comprometen otras estructuras retroesternales, ¿ya? No van a pedir tomografía a un nódulo de 1 centímetro. ¿Para qué le van a pedir? Para que den más radiación. Y al dar más radiación, más riesgo de que aparezca otro nódulo, ¿ya? Solamente en bocios grandes, solamente en eso. ¿Otra pregunta? Doctora, disculpe, ¿no sería recomendable biopsiar a ambos nódulos por el tema del trauma que genera? ¿O solo el que presente características de malignidad? No, porque digamos, si tú le vas viendo de la sospecha, ¿cuánto es la sospecha? Ese es un nódulo de baja sospecha, de muy baja sospecha, que te da, digamos, en un 5 a 15, entre menos del 3% de malignidad. Tú le vas a pinchar o hacer la biopsia y va a salir Bethesda 2, que es benigno. Entonces, no hay necesidad de estar pinchando. Bueno, o hacer la biopsia de los dos nódulos. Es por eso. No hacemos la biopsia porque sabemos que va a salir benigno. Entonces, nos enfocamos más en el maligno, en el que pensamos que va a salir, bueno, que tiene la sospecha, porque han visto, cuando dicen cuando nos dan esas tablitas de que hay una alta sospecha, es que hay una alta sospecha, es decir, que va a salir positivo. Casi estamos seguros, como en la bola, tenemos una bola de cristal, es decir, que ya sabemos que va a salir positivo, porque el otro va a salir negativo. ¿Para qué le vas a hacerle si va a salir negativo? Pues eso se hace el seguimiento, ¿ya? El seguimiento. Y en el seguimiento, si vemos que crece este nódulo en los últimos 6 meses, le hacemos la biopsia. Porque no le vas a hacer, digamos, aunque sea hipereco, no. Son características benignas, no necesitas hacer. Es como un lipoma lo vas a... Si te molesta, si es grande y, digamos, es algo estético, lo sacas. Pero el lipoma, si no te produce ninguna molestia, ¿qué haces? ¿Lo vas a biopsiar? No, ¿no es cierto? Es algo similar. Eso lo vamos a hablar, los de cáncer, lo vamos a hablar en la próxima clase. ¿Alguna duda más? Doctora, una consulta. Las microclasificaciones en el TIRADS, ¿qué puntaje tienen? Les he mostrado las imágenes. Es 3. ¿Ya? Al solamente tener microcalificaciones un nódulo y es 3. Ya es alto el puntaje que tiene. Al igual que el alto más que el ancho, igual es 3. Bueno, Marilu les va a dar mis diapositivas. ¿Alguna otra pregunta? Ya, chicos, no habiendo más preguntas, iré a tomar mi desayuno. Ustedes también tomen su desayuno y me tengo que ir al hospital. ¿No hay más preguntas, chicos? No hay más preguntas. Ok, nos vemos el día viernes. Ya, doctorita, gracias. Ya, chao. Gracias. Gracias, doctora.